Detrás de ese manifiesto de Panamá hay una apuesta bastante clara: tratar de convertir ese mandato del 28 de julio de 2024 en una transición negociada. Pero hay voces fuertes que no lo están celebrando, están advirtiendo. Hoy intentaremos abrir ese documento y leer entre líneas lo que realmente está en juego. Mientras tanto, el régimen enfrenta un deterioro sostenido en su aprobación. Vaya sorpresa, ¿verdad? Y la gente sigue viendo la economía como muy mala. Y hay un nombre que se mantiene consistentemente arriba en la imagen positiva. La última encuesta de Atlas Intel no solo mide números, también mide resistencias de Atlas Intel y de Bloomberg. Pero tenemos más mediciones y hoy te las vamos a traer. Ahora, en medio de las conversaciones sobre el manifiesto de Panamá y una posible transición, Estados Unidos ha tomado una decisión muy concreta: desmontar sanciones sobre ciertos buques vinculados a Venezuela. Los buques fantasma. ¿Coincidencia o parte de una estrategia mucho más amplia? Y una cosa más. Y esto va contigo, Delcy. Contigo y con todos los bichitos del régimen que tú encarnas. Mírense en el espejo de Cristina Kirchner, a la que le van a quitar todo. Porque eso es lo más light que les va a tocar. Escríbanlo. Acompáñenme a repasar las últimas horas y se las cuento hoy viernes 29 de mayo de 2026. Augusto Navarro en tu espacio, que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. El reciente anuncio de este manifiesto de Panamá, suscrito el 28 de mayo, ayer, por María Corina Machado, por Edmundo González Urrutia, por la Plataforma Unitaria Democrática y la Alianza con Venezuela, marca, por supuesto, un intento muy concreto de articular una hoja de ruta para la recuperación de la democracia venezolana, algo que todos queremos. Porque eso es lo que todos los que están allí en ese documento quieren, ¿verdad? No lo sé. Pero lo que sí puedo comentar es que es lo necesario para que, tal y como lo conversamos ayer en el directo de la República, las petroleras, los inversionistas y las bases para el futuro de nuestro país se puedan materializar. Pasar por acuerdos reales de un Estado y no del gobierno de turno. El documento, que reivindica el mandato ciudadano del 28 de julio de 2024, sumamente importante eso, propone dos procesos paralelos: una negociación política seria con el régimen interino, no diálogos, no mesas de diálogos, una negociación, y María Corina, que la va a liderar, ha sido muy explícita con esto, además con el acompañamiento de los Estados Unidos y a su vez la construcción de un gran acuerdo nacional que sea realmente inclusivo. Su objetivo declarado es crear condiciones para elecciones presidenciales libres, transparentes, soberanas, con un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente y con un cronograma verificable. En el contenido del manifiesto destacan elementos orientados directamente a fortalecer la democracia. Primero, las precondiciones explícitas: liberación de los presos políticos, civiles y militares; retorno seguro de los exiliados por razones políticas; y el desmantelamiento del aparato represivo junto, no menos importante, con los grupos armados ilegales y los terroristas del régimen. Estas medidas buscan generar un ambiente favorable en contexto, ¿verdad?, antes de que haya cualquier elección, reconociendo que sin esto, cualquier proceso electoral carecería de credibilidad. Usted sabe, los colectivos echando varillas fuera de los centros, ¿verdad?, por decirlo aquí muy light. Lo segundo es la convocatoria amplia a un gran acuerdo nacional, algo que integra no solo partidos, gremios o sindicatos, sino iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres, venezolanos dentro y fuera del país. Y esa amplitud aspira a dotar de una legitimidad más amplia, más real, social a la transición y, por supuesto, sentar las bases para una gobernabilidad, para el crecimiento económico sostenido y para el gran reencuentro nacional. No con borrón de memoria, eso sí, con justicia. Lo tercero es la urgencia humanitaria como un motor de todo esto, porque el documento recuerda que la emergencia que padecen los venezolanos no admite dilaciones. Siempre lo digo, el tiempo en Venezuela se cuenta en víctimas, y que solo en libertad podrán atenderse las necesidades más apremiantes de nuestro país.
Todos estos elementos representan un esfuerzo por traducir ese descontento popular que todos sentimos y el veredicto electoral del 24 de julio en una estrategia políticamente ordenada que combina presión internacional con unidad interna bajo un liderazgo consolidado. En un contexto de asimetría de poder y de crisis prolongada en Venezuela, apostar por una negociación de condiciones y un pacto nacional amplio puede también interpretarse como realismo político que busca evitar la parálisis como la escalada violenta de nuestro país, preparando paralelamente, simultáneamente, el terreno para que exista una reconstrucción institucional. Sin embargo, por supuesto, algunos de ustedes seguramente estarán pensando o estarán reaccionando, revelando un pulso más complejo y más fragmentado. Y los comentarios con mayor engagement, con mayor aceptación o interacción, es la palabra, tienden a reflejar escepticismo profundo o una franca oposición a la vía de negociación. Y claro, después de 18 mesas de negociación, usted me dirá. Estas voces destacan expresiones que rechazan de plano cualquier diálogo con el régimen porque sabemos con quién estaríamos dialogando. Pero es que las condiciones hoy son distintas. Hay gente que dice que la libertad no se negocia, que todo es a través de la fuerza. Y es cierto también. Acusaciones de tutelaje, pero no al régimen, sino a la oposición también. O de que la oposición tradicional, los muderos, queda subordinado allí. Y, por supuesto, hay comparaciones muy críticas con los pactos del pasado que terminaron en múltiples decepciones. Todos. Frases como les tocó bajarse los pantalones, otro manifiesto de cartón o referencias al reencuentro, ¿se acuerdan del reencuentro? Con figuras cuestionadas, por supuesto que ilustran una fatiga que se acumula en más de 2 décadas, casi 3, de diálogos fallidos, de unas preferencias muy visibles por posturas maximalistas o de confrontación directa. Porque no falta, o no faltan, voces que respalden la conducción de María Corina Machado como la opción pragmática capaz de trancar o destrancar el juego y canalizar el liderazgo hacia unas elecciones creíbles. Ese contraste entre el contenido del manifiesto y el tono predominante de las reacciones que se ven, se palpan, expone una tensión real dentro del espectro opositor y por supuesto dentro de la diáspora, entre quienes ven la negociación condicionada como una herramienta viable para poder formar esa transición o forzarla en este caso, esa transición ordenada y quienes perciben esto, por su otro lado, como una repetición de errores históricos o como una concesión indebida. La polarización en nuestra sociedad no es nueva, pero su visibilidad en este momento subraya el desafío de poder cohesionar voluntades tras años y años y años de promesas incumplidas y de sufrimiento compartido. En definitiva, el manifiesto de Panamá, tómese su tiempo, búsquelo y léalo usted mismo y saque sus conclusiones, porque constituye un paso significativo en un intento de institucionalizar la ruta hacia la democracia, al colocar en el centro las condiciones mínimas que necesitamos para elecciones creíbles y al convocar además a una base social amplia, mucho más amplia que los partidos tradicionales. Su valor radica en reconocer que la recuperación de la soberanía popular requiere tanto presión externa coordinada como un pacto entre nosotros interno que prepare la gobernabilidad del futuro. Y al mismo tiempo, el escepticismo también se ve reflejado en las reacciones más resonantes en la conversación. Y recuerda que ningún documento, por bien intencionado que sea, sustituye los mecanismos de cumplimiento ni tampoco la confianza ciudadana que ha sido erosionada. En fin, la democracia venezolana se reconstruirá, si acaso, no solo en manifiestos firmados en el exterior, sino con gestos tangibles, con esa liberación de presos políticos, con el retorno safe de los exiliados, con el desmantelamiento real de las estructuras de control y represión. Y que todo esto se demuestre que esta vez el camino conduce efectivamente a la soberanía del pueblo y no a una nueva ilusión. El éxito dependerá en última instancia de la capacidad que tengamos de convertir esas palabras en hechos verificables y de lograr que la mayoría silenciosa, más allá de las trincheras digitales, vean esas palabras o en ese manifiesto o en ese escrito un horizonte creíble de libertad y de dignidad. Es una conversación sumamente compleja y yo quiero leer qué tú piensas y te quiero leer aquí en la caja de los comentarios, porque antes de cambiar el tema, también hay un punto muy importante allí.
las declaraciones fuera del redil que tanto se dan en Venezuela de algunos dirigentes políticos. Se acabaron. Ahora, hablando de otro tema, sería bueno que no nos vinieran con cuentos chinos ni con narrativas distorsionadas desde laboratorios de propaganda del chavismo, porque lo que ocurrió el día de ayer en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no es un paso atrás ni un acto de victoria del régimen. No es tampoco debilidad, si lo miramos de la manera correcta. Es simple y llanamente una limpieza profunda de los archivos de Washington para afilar la puntería contra los verdaderos criminales que todavía quedan sueltos en 2016. ¿A qué te refieres, Augusto? Ajá, se lo dije en los titulares. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, esta famosa OFAC, decidió sacar de la lista negra de sanciones, sospechosamente o no tanto, a un grupo de buques petroleros que en su momento, hablamos mucho de ello, formaban parte de la tristemente célebre flota fantasma. Estamos hablando de estos tanqueros como el Despina Adriana y el Mía, barcos piratas modernos que se dedicaban a jugar al escondite en aguas internacionales para que Delcy y sus amiguitos guisaran por debajo de la mesa. Apagaban sus sistemas de rastreo satelital, cambiaban la bandera como quien cambia de franela en un día caluroso en Maracaibo y transferían el petróleo venezolano con total oscuridad en la noche para llevárselo a la dictadura cubana, para enviárselo a Zapatero y a Víctor de Aldama para que hicieran negocios o para evadir el cerco financiero. Eran, digamos, los jugueticos marítimos predilectos de la corporación criminal que saqueó el país, el chavismo. Pero el escenario estratégico actual cambió tanto radicalmente que con uno de los cabecillas de la mafia de Venezuela tras las rejas en una celda en Brooklyn, con otro en Miami, mantener estos barcos bloqueados e inactivos en la lista de sanciones ya no tiene un sentido práctico ni para la administración de Washington ni para nadie. ¿Por qué? Porque el Tesoro de los Estados Unidos explicó que esto es pura depuración y modernización de datos, que prefieren dejar de gastar recursos persiguiendo cascarones vacíos y concentrar toda la artillería pesada en los objetivos reales de alto riesgo. Pero es que hay una cosita más. ¿Para qué perder el tiempo vigilando un barco que ya se esté oxidando, por decirlo de alguna manera, o en un puerto si puedes usar esa misma energía para rastrear cuentas bancarias de los testaferros que intentan mover dinero sucio en Dubái o en Madrid? El enfoque ahora es erradicar el mal de raíz, porque la salida del petróleo está controlada. Ahora bien, si nos paramos firmes desde nuestra posición como aliados incondicionales de la causa de la libertad y de la estrategia de seguridad hemisférica, ese movimiento del Departamento del Tesoro nos obliga a plantearnos una reflexión muy seria y una crítica constructiva hacia las agencias norteamericanas. Aunque no nos escuchen, pero hay que hacer el ejercicio. Es completamente entendible y hasta lógico que la administración de Trump y Rubio busquen optimizar la burocracia para que el sistema de persecución financiero sea mucho más eficiente. Sin embargo, en el terreno de la lucha contra el narcoterrorismo, y yo creo que no necesitan nuestro consejo, creo que ellos saben muy bien de qué hablamos, hay que hilar demasiado fino, extremadamente fino, porque la astucia de las mafias locales no tiene límite y el peligro de la flota fantasma nunca estuvo en el metal de los barcos, sino en las mentes criminales que operaban desde las sombras el movimiento de esos barcos. Porque al liberar formalmente a esas embarcaciones de la lista de restricciones, las agencias de inteligencia aliadas deben asegurarse que el monitoreo satelital del Caribe sea, 3 veces más feroz. No se puede permitir que los operadores remanentes del régimen, que todavía hay muchos, del régimen de Delcy ahora, nuevos corruptos como Jorge Jiménez, pretendan reciclar a estos mismos tanqueros para revivir rutas de contrabando bajo el mando de nuevas licencias petroleras. Modernizar los registros, sí, es una excelente medida gerencial, siempre y cuando la vigilancia en alta mar no se relaje ni un solo milímetro. Porque a los delincuentes no se les puede dejar ni una rendija abierta. Y es que al final del día, lo verdadero cómico de toda esta historia es ver cómo los defensores de la supuesta soberanía nacional se quedan ahora definitivamente sin sus barcos de contrabando, o mejor dicho, sin la capacidad de operar esos barcos de contrabando, aunque estén libres los barcos. ¿Qué van a intentar ahora? El truco de apagar el GPS ya no les funciona. ¿Y la OFAC?
está rodeando las piezas para cazarlos con tecnología de punta. Y ahora que cuando sale una gota ya se conoce el comprador y el pago está intervenido, el pánico en el subsuelo del chavismo sigue creciendo porque entienden perfectamente que el imperio no está cediendo terreno, no, simplemente está limpiando el cañón del arma para asegurarse de que el próximo disparo sea letal. Esto es una metáfora, por supuesto. Porque esta depuración administrativa no es un salvavidas para la mafia, ni para Jorge Jiménez, ni para Delcy. Es la confirmación de que el cerco internacional se está volviendo más quirúrgico, más moderno y quizá más inteligente. La estructura que financió la barbarie está completamente quebrada. Las agencias aliadas ya tienen control absoluto de la jugada, sobre todo en suelo venezolano. Y la libertad de nuestro país avanza, lento pero avanza, recordándonos que el desmantelamiento de la dictadura es y debe ser un camino sin retorno. Muchísimas gracias a todos nuestros miembros por ser parte de esta comunidad, a quienes también nos hacen sus contribuciones vía Super Chats o vía Super Thanks, y a todos los que, como tú, están viendo el video en este momento. Nada tendría sentido sin ustedes allí. Así que los invito a que dejen su like o a que se suscriban si no lo han hecho, porque de esa manera ustedes saben que de verdad nos ayudan muchísimo a seguir creciendo, a que sigamos haciendo este trabajo día tras día y a que nuestra voz llegue a muchos más rincones. Continuamos. Un estudio que fue efectuado entre el 21 y el 25 de mayo. Importante las fechas. Entre 3.626 personas seleccionadas mediante reclutamiento digital aleatorio, refleja el deterioro de la percepción ciudadana sobre el Ejecutivo, la persistente preocupación por la situación económica, obviamente, y los altos niveles de aceptación o de rechazo a la posibilidad de que Venezuela se convierta en un Estado norteamericano. Veamos. La aprobación de la gestión de la monarca Delcy Rodríguez al frente del país alcanzó 59%, 58.7% para ser exactos, en mayo ahorita de 2026. Esto según el más reciente informe de la TAM Pulse Venezuela elaborado por Atlas Intel. Solo el 25.2% de los encuestados aprobó la gestión de Delcy, mientras que el 16.2% respondió que no sabe. La evaluación general del régimen del gobierno, como dice la encuesta, también resultó negativa. 48.9% calificó la administración de mala o muy mala, frente a un 13.1% que la consideró excelente o buena. Hay gente loca. La serie temporal incluida en el informe muestra además un aumento sostenido de ese rechazo desde febrero al régimen. La desaprobación pasó de 44.3 a 58.7 en mayo, mientras que la aprobación cayó de 33% a 25.2. Hay gente loca. La encuesta señala que 79% de los consultados considera mala la situación económica del país, obvio, y que 75% tiene percepción negativa del mercado laboral. En el caso de la economía familiar, también el 60% manifestó evaluación desfavorable. Pese a ello, las expectativas a 6 meses muestran una percepción menos negativa, porque 45% cree que la situación económica de Venezuela va a mejorar. 43% espera que mejore el mercado laboral y 46% considera que la situación económica de su familia será mejor en un corto plazo. El índice de confianza del consumidor también se mantuvo en el terreno negativo. El índice de la situación actual se ubicó en 54.7 puntos, mientras que el índice de expectativa alcanzó 20 puntos. Sobre corrupción y pobreza se encabezan las preocupaciones consultadas sobre los principales problemas del país, porque 60% de los encuestados mencionó la corrupción, seguida de la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades con un 35.6%. El debilitamiento de la democracia apareció en un tercer lugar como nuestros problemas, con un 34.9%, mientras que 31.7% señaló la situación del sistema de salud. Y es que las deficiencias del sistema judicial fueron mencionadas apenas por 24.4% de los encuestados, algo vital en todo este asunto. Pero entre los dirigentes evaluados, María Corina, como les decía, registró la imagen positiva más alta, con un 56%. Le siguió Marco Rubio, con un 49%, Edmundo González, con un 47%, y Donald Trump, con un 45%. En contraste, obviamente, como les venía diciendo, de la monarca Delcy Rodríguez, quien acumuló
casi 60% de imagen negativa. Nicolás Maduro, 68%. Y Diosdado Cabello, 66%. Me parece poco. La medición también mostró estabilidad en la percepción favorable hacia María Corina Machado desde febrero, con registros que se mantienen entre el 53 y el 56%. Y uno de los apartados de este informe abordó las declaraciones de Donald Trump. La hemos hecho, la encuesta en nuestro canal, sobre esa posibilidad de que Venezuela se convirtiera en el estado 51 de los Estados Unidos. Y fue sorpresivo para mí, porque allí en ese estudio 48% de los consultados dijo haber escuchado sobre el asunto superficialmente y 32.9% afirmó conocer bastante bien estas declaraciones. Y ante la pregunta sobre si estaría de acuerdo con que Venezuela pase a formar parte de Estados Unidos, 32.6% respondió estar totalmente en desacuerdo y 14% en desacuerdo. Y solo un 11.4% dijo estar de acuerdo y 9.1% totalmente de acuerdo. Yo he hecho esas encuestas con 10 veces más números que ese informe que vemos allí y mis resultados han sido distintos. Entiendo que es otro público también, ¿no? Pero hablando de esa posibilidad específica, hay quienes ven ventajas allí, porque 43.5% dice que habría una mayor estabilidad económica y 24% dice que habría más oportunidades de empleo y de educación. Del lado contrario, 47% señaló como una principal desventaja que se perdería la soberanía nacional. ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se acompaña la soberanía nacional, verdad? Es bromeando, no se lo vaya a tomar tan literal. Pero el estudio también reflejó un apoyo mayoritario a una eventual dolarización de la economía de nuestro país, porque 31% de los encuestados dijo estar de acuerdo y 26% totalmente de acuerdo, lo que hace un 57%. Esto con esa medida. En contraste, solo el 21% manifestó que no estaría de acuerdo con dolarizar el país. Entre los beneficios más mencionados de esa dolarización formal aparece el control de la inflación, con un 49.8%, prácticamente la mitad, y una mayor estabilidad económica, con un 40.5%. Sin embargo, 35.3% consideró que uno de los principales riesgos sería depender económicamente de Estados Unidos, mientras que 35% mencionó la pérdida de la moneda nacional. Imagínense ustedes lo perdidos que están si no se han enterado que la moneda le han quitado, 20 y pico de ceros. Quizá la reflexión más importante de este sondeo es ver la espalda que tiene María Corina. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al capital político que tiene María Corina, porque pese a la foto de Panamá y pese a muchas cosas, los números están dándole un respaldo claro. La foto, como les decía al principio, ocurrió el 22 de mayo y la recolección de estos datos entre el 21 y el 25. O sea que podríamos decir que el evento estaba calentito y que esa encuesta seguramente recogió algo de negativo o de positivo. Y sin embargo, no se registra caída de la popularidad de María Corina. De hecho, desde enero, su imagen se ha mantenido igual, siempre dentro del margen de error. No ha habido variación. Delcy, al contrario, después de experimentar una subida en su imagen de 17 puntos, que no es poca cosa, gente loca, en febrero, y todo esto debido a las expectativas que levantó la transición, ha venido bajando de forma sostenida a medida que se diluye esa posible apertura. 17%, como les digo, de pardillos que todavía medio creen en esta gente, lo cual me llama la atención y me deja hacerle una pregunta. Nos falta mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Ah, que sí. Basado en lo que tú miras, en lo que comentas, con lo que interactúas y disfrutas, YouTube, ya sabes, nutre su algoritmo, te conoce. Si tú haces clic aquí, ese video tiene información que te va a interesar y mucho. Yo por lo pronto te invito a que nos veamos esta noche en el último directo de esta semana. Ojo, que puede que el domingo hagamos algo por las elecciones de Colombia. Y que nos visites en nuestro canal Apolítico Live. 7 de la noche y pasamos lista, libertad con nada, porque seremos libres.